Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire para tocar un tema que ha sido tema central esta semana, pero en la discusión internacional. Lo vamos a aterrizar a nuestro país porque tiene una implicancia en nuestro país. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Comercio de ese país a iniciar una investigación sobre las importaciones de cobre, medida que podría derivar en nuevos aranceles a la principal exportación de nuestro país. Hablamos del metal rojo. Justamente pasamos a revisar unas gráficas que hemos preparado para entender este tema. Después vamos a ir con la entrevista en profundidad con este tema aquí en Mirada Económica. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado para entender esta decisión de parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué significa en la práctica? Se ordena una investigación sobre posibles nuevos aranceles al cobre importado desde 3 países, desde Chile, desde Canadá y desde México. Una investigación que tiene que dar sus frutos recién en 9 meses más. Es decir, posibles aranceles o la decisión de Estados Unidos la tendríamos recién a fin de año. Recordemos que el gobierno de ese país definió al cobre como un mineral crítico esencial para la seguridad nacional. Vamos con la siguiente gráfica y empezamos también a entender cuál es la importancia de nuestro cobre para Estados Unidos y de Estados Unidos como mercado cuprífero para Chile. Estados Unidos es el segundo mayor destino del cobre chileno. Si hacemos una suerte de podio, primero viene China por lejos, concentra más de la mitad de la exportación de cobre chilena, después viene Estados Unidos, después viene Japón. En total exportamos al año 51.000 millones de toneladas. Solamente a Estados Unidos, si la vemos en la parte inferior de la gráfica, el 2023, en términos de monto, no de volumen, exportamos a la primera economía mundial 4.700 millones de dólares en cobre. En 2024 esa cifra crece generosamente hasta los 5.800 millones de dólares. Lo vemos en la siguiente gráfica. Del total del cobre exportado por Chile al mundo, el 11% de ese cobre va a los Estados Unidos. ¿Qué dicen los expertos? Algunos, que si es que se confirman estos aranceles, esto podría redundar en una baja en el precio mundial del cobre. Y recordemos que eso puede tener un efecto inmediato, o un efecto más bien, más que inmediato, un efecto no menor en las arcas fiscales, en la plata que gasta el gobierno, que gasta el fisco, por ejemplo, el gasto en salud, el gasto en educación, en PGU, en cuántas cosas que el Estado gasta. Y cada centavo que baja el cobre en el promedio anual significa para el fisco, en el peor de los escenarios, cerca de 60 millones de dólares menos de recaudación. Y vamos con la última gráfica, que esto es bien contradictorio y después se lo vamos a preguntar en el desarrollo de Mirada Económica a nuestro entrevistado. A ver, ¿cuánto produce de cobre Estados Unidos o cuánto produjo el año pasado? 1,1 millones de toneladas. El tema es que consume mucho más, consume 1,8 millones de toneladas. Claro, uno podría decir, podría aumentar la producción para alcanzar ese consumo, si es que no importa. Pero dicen los expertos que es muy difícil que eso se haga, las condiciones de mercado en Estados Unidos no están para ello y cuesta entender que se tome esta decisión, si es que se toma, tomando en consideración que Estados Unidos consume mucho más del cobre que produce. Importa casi el 45% de lo que consume, lo importa. El 70% del cobre que Estados Unidos importa viene precisamente de Chile. Para hablar sobre este tema, para explicar, para ver qué puede significar para nuestra economía, estamos en contacto con Felipe López Andía, gerente senior de Global Trade Investment en Deloitte. Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Traté en la presentación intentar explicar los números, Felipe, de un tema que puede parecer lejano, pero al final puede golpear a nuestra economía, puede golpear al ciudadano de pie. ¿Cuán probable es esto, crees tú, llevamos casi 40 días de gobierno de Donald Trump, cuán probable es que esta investigación lleve finalmente un arancel al cobre chileno? Bueno, es difícil aventurar una determinación de qué tan cierto o en qué tipo de medida pueda resultar el proceso de investigación que va a llevar a cabo el Departamento de Comercio durante este periodo máximo de 9 meses al cual tú aludías. Tenemos algunos antecedentes en el pasado en donde también el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, durante su primera administración, durante su primer gobierno, utilizó esta misma herramienta para aplicar aranceles al aluminio y al acero.
se hizo una investigación considerando que las importaciones de aluminio y acero en esa ocasión constituían una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso redundó finalmente en la aplicación de aranceles a esos dos productos. En el caso del cobre, claro, nos enfrentamos a un producto que desde el punto de vista de su producción es distinto, no es así en términos de sus características, lo que es el aluminio y el acero. Hay un elemento importante que tiene que ver con una de las gráficas que tú mostrabas, Andrés, que tiene que ver con la situación de la producción de cobre en Estados Unidos y el consumo de cobre, en donde efectivamente las importaciones de este producto constituyen una porción muy importante de lo que Estados Unidos consume de este mineral. Por lo tanto, habrá que estar muy atento a la manera a través de la cual el Departamento de Comercio desarrolla la investigación. Ellos deben tomar un conjunto importante de factores desde el punto de vista de la producción del cobre en los distintos países que suministran el mineral a Estados Unidos, la situación de la inversión en Estados Unidos, en sus yacimientos y en sus plantas de refinación y de fundición. O sea, hay un conjunto importante de elementos que el Departamento de Comercio tiene que tener a la vista para efectos de llegar a un informe que constará de sus conclusiones con respecto, en definitiva, a determinar si las importaciones de cobre están constituyendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y formulará, si es que es así el caso, formulará recomendaciones en este caso al presidente Trump. El presidente Trump tiene un plazo de 90 días para determinar qué tipo de acciones tomar en el marco de este informe. Por lo tanto, yo diría que todo, como decía al principio, es todavía un poco aventurado poder anticipar qué tipo de medidas se podrán tomar en el marco de esta investigación, y si estas medidas finalmente tomarán la forma o no de aranceles a las importaciones del mineral. Felipe, ¿cómo se puede entender que, claro, dado lo que tú comentabas, Estados Unidos tiene una producción muy inferior a su consumo, y de acuerdo a uno también viendo información internacional, aumentar esa producción en las condiciones hoy día y tratar de equipararla con el consumo se hace bien difícil? ¿Cómo se puede entender, de acuerdo a tu experiencia? Tú trabajaste mucho tiempo en la Subsecretaría de Relaciones Económicas de la Cancillería. ¿Cómo entender, bajo la lógica también de Trump, esta medida, esta investigación, tomando en consideración que al final tu producción es muy inferior a tu consumo? ¿Cómo se puede entender eso? Sí. A ver, hay un elemento que aparece en la orden ejecutiva, y si uno lo revisa en la primera parte de la orden ejecutiva firmada el miércoles, cuando habla de las razones o de la justificación para instruir esta investigación, en la cual alude, sin decirlo expresamente, pero alude al rol que juega China en las cadenas de suministro globales de cobre. Ahí se hace alusión a que China ejercería un rol de un dominio muy importante en términos de la refinación y la fundición de cobre a nivel global. Por lo tanto, uno pudiera concluir de que en esta lógica general, ¿no es cierto?, de esta competencia, de este conflicto comercial que se viene arrastrando o desarrollando desde hace varios años entre Estados Unidos y China, el factor China juega un rol importante en esta lógica también de determinar a este mineral, el cobre, como un mineral crítico. El rol que juega China al mismo tiempo en términos de la refinación y la fundición del mineral como uno de los elementos que probablemente ha jugado de manera más importante en la decisión que finalmente el presidente Trump toma de iniciar este proceso investigativo, en donde, por supuesto, cuando hablamos de cobre, evidentemente, o importaciones de cobre, efectivamente esto toca directamente a Chile o lo pone en una situación de riesgo importante, pero en donde este elemento al cual yo aludo juega un rol, a mi juicio, leyendo el decreto o la orden ejecutiva, que puede haber estado muy, muy presente en la decisión que el gobierno de Trump adopta el pasado miércoles. Sí, tú mencionabas anteriormente también que Trump ya amenazó con esto, no a Chile, pero con otros minerales en la administración anterior. Sí. Y puntualmente, ahí quiero ir porque para muchos
el Trump que el Trump del primer gobierno. Es un Trump mucho más Trump que el primero. Ya sabe, conoce el gobierno, conoce perfectamente, sabe el teje-maneje mundial. Por eso muchos sostienen que acá el Trump de ahora, entre comillas, para nuestros intereses, por ejemplo, en este caso, sería más peligroso. A ver, yo diría que sí, concuerdo absolutamente con tu diagnóstico. Yo creo que estamos en presencia de un Trump que ha venido con una fuerza aún mucho más desatada desde el punto de vista de la utilización de herramientas o de instrumentos de política comercial para adelantar sus objetivos. Si uno recuerda, en la primera administración, el comercio internacional también estuvo en el centro de muchas de las medidas y de las políticas que desarrolló en esa ocasión. No hay que olvidar como antecedente que una de las primeras medidas que Trump adopta el año 2017, cuando asume la presidencia por primera vez, fue retirar a Estados Unidos del TPP. Y luego de eso vinieron otro tipo de medidas importantes, el desencadenamiento de la guerra comercial en ese momento con China. Y en esa ocasión, como hablábamos, se tomaron medidas arancelarias con respecto a dos bienes que en ese momento se consideraron y se siguen considerando hasta ahora como también críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos, como el acero y el aluminio. Aranceles que en ese momento llegaron a tasas del 25% y en donde el principal afectado por estas tasas arancelarias en esa ocasión fue China. En esta oportunidad, dentro de los distintos anuncios que Trump ha hecho en materia de política comercial fue el de, respecto al acero y al aluminio, aplicar la tasa arancelaria de una manera aún más amplia desde el punto de vista de los países, terminando con las excepciones o los países que quedaron exceptuados en esa ocasión de la aplicación de aranceles y ahora aplicándolos de una manera mucho más amplia y mucho más completa respecto a importaciones provenientes de otros orígenes. Por lo tanto, el acero y el aluminio siguen siendo considerados como claves desde el punto de vista de la seguridad nacional para Estados Unidos. Así que, efectivamente, y esto en conjunto con otro tipo de medidas, otro tipo de anuncios, más que de medidas que hemos visto que el presidente Trump ha venido adoptando o venido formulando durante las primeras semanas de su gobierno. Así que, claramente estamos en presencia de una acción aún más decidida, aún más amplia, aún más profunda probablemente, en términos al menos de los anuncios, en esta ocasión en comparación con lo que ya fue muy relevante durante la primera administración de Trump. Sí, Felipe, esto se puede ampliar, saliendo un poco del espectro del cobre, se podría ampliar desde Estados Unidos hacia otras exportaciones chilenas, me imagino inmediatamente, por ejemplo, la fruta, que es bien importante. ¿Se puede ampliar a otros productos? Y una segunda parte en esta misma pregunta, el TLC, que tantas ventajas le ha dado a nuestro país, también a Estados Unidos también, pero ese TLC que, por ejemplo, permite que el cobre ingrese sin aranceles, ¿corre peligro el TLC en el global? A ver, respecto a lo primero, la normativa estadounidense en este caso, que es la ley 232, ¿no es cierto?, del año 62, y que autoriza al presidente de los Estados Unidos a poder iniciar este tipo de investigaciones con respecto a cualquier producto que se considere como una amenaza, ¿no es cierto?, cuyas importaciones se consideren como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en principio está abierta a que pueda aplicarse con respecto a cualquier producto. Ahora, dadas las características mismas de otro tipo de productos, como por ejemplo el que tú mencionas, como la fruta chilena, no resulta efectivamente tan cercano de que pueda, ¿no es cierto?, ser objeto de algún tipo de investigación en este marco y que pudiera conducir a la aplicación efectivamente de aranceles. Creo, como mencionaba previamente, de que los factores políticos a los cuales yo aludía, la situación, digamos, el conflicto con China o el rol que China juega con respecto a las cadenas de suministro del cobre, creo que en este caso juegan un rol muy central para efectos del inicio de este tipo de investigación en este caso. Por lo tanto, creo que desde la perspectiva de la relación bilateral comercial, en donde además nosotros tenemos una situación en términos de la balanza comercial deficitaria nosotros con Estados Unidos, no parecería en este momento como una posibilidad cercana el hecho de que esto se pudiera extender eventualmente a otros
a otros productos de importancia desde el punto de vista de una afectación directa a las exportaciones de Chile al mercado de los Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, efectivamente, claro, uno pudiera a primera vista considerar que la eventual aplicación de aranceles a las importaciones de cobre provenientes de Chile pudieran ser bastante cuestionables a la luz de los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. De hecho, hay un antecedente en este sentido que es bien importante. Con ocasión de los aranceles aplicados al acero y al aluminio, los países afectados en esa oportunidad llevaron a Estados Unidos a la OMC, al sistema de solución de diferencias de la OMC, el cual, en una decisión de primera instancia, a fines del año 2022, consideró que los aranceles aplicados por Estados Unidos eran ilegales desde el punto de vista de la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Ahora, ese fallo, claro, como consecuencia de la apelación que Estados Unidos formuló y de que el sistema de apelación en la Organización Mundial del Comercio se encuentra bloqueado precisamente por Estados Unidos, no se ha podido implementar ese fallo. Ese es un antecedente interesante desde el punto de vista de la situación en la que quedaría la aplicación de aranceles en base a este tipo de normativa vis a vis o en relación, diríamos, con las obligaciones de Estados Unidos, por ejemplo, como las que existen en el marco del Tratado de Libre Comercio, en donde las exportaciones de Chile hacia el mercado estadounidense están en este momento gozan de plena liberalización, o sea, no existen derechos, digamos, desde el marco de ese tratado en la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a importaciones de cualquier tipo provenientes de Chile. Pero nuevamente, creo que efectivamente aquí hay una afectación, o podría haber una afectación de los compromisos internacionales asumidos en materia de comercio internacional, y ahí es un elemento que efectivamente puede generar o generaría mucha preocupación si es que efectivamente se aplican finalmente aranceles con respecto a las importaciones, a las importaciones provenientes de Chile, mirada a la luz de los compromisos existentes en el Tratado de Libre Comercio. Felipe, vamos a ir a la pausa que Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos profundizando sobre esta investigación que inicia Estados Unidos en el camino de eventuales aranceles para las exportaciones chilenas de cobre hacia esa economía. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato aquí a Canal 24 Horas. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Felipe Lopandía, gerente senior de Global Trade and Investment en Deloitte. Felipe, seguimos profundizando en esta investigación que inicia el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo has visto el papel que aquí ha desempeñado la Cancillería chilena, el gobierno chileno? A mí me tocó conversar hace 2 meses más o menos con la subsecretaria Claudia Sangüesa sobre este mismo tema. Y ahí dijo, estamos en una mesa, estamos monitoreando, estamos viendo, estamos revisando, estamos conversando con nuestro embajador allá. ¿Cómo has visto el papel y cómo está preparando la escena ante cualquier decisión el gobierno chileno? A ver, yo creo que hasta ahora, o sea, podríamos decir hasta antes de la firma de la orden ejecutiva el pasado miércoles, me parece que ha sido correcta la aproximación con respecto a lo que estaba ocurriendo en términos de generar instancias de seguimiento, de monitoreo de las medidas, en donde haya una integración en esa instancia del sector privado chileno, del sector exportador, para efectos de ir, como digo, monitoreando, analizando las medidas que se pueden ir aplicando y sus eventuales efectos. De alguna manera replicando lo que con ocasión del primer gobierno de Donald Trump se hizo también en Chile, para efectos de ir haciendo un seguimiento permanente y cercano a la evolución de la guerra comercial y del conflicto y de los aranceles que se fueron aplicando en dicha oportunidad. Y esto entonces dándole una dosis importante de tranquilidad al sector privado, ayudándolos a determinar, ¿no es cierto?, en definitiva, decisiones o generando o mostrando las oportunidades que eventualmente la aplicación de aranceles en terceros mercados podía generar para nuestras exportaciones en esa ocasión. Felipe. Creo que, como digo, hasta ahora, hasta antes del día miércoles, me parece que ha sido una aproximación correcta, muy en línea
con lo que yo describo. Ahora, efectivamente, con esta orden ejecutiva, con el inicio de esta investigación, y teniendo en consideración de qué manera se desarrolla el procedimiento investigativo por parte del Departamento de Comercio, me parece que sí será oportuno el que nuestro gobierno se active desde el punto de desarrollar ciertas acciones en particular ante el Departamento de Comercio. ¿Por qué? Porque el Departamento de Comercio y el procedimiento en sí abre la oportunidad para que terceros interesados, incluso gobiernos interesados en el desarrollo de la investigación, puedan eventualmente entregar antecedentes que puedan, ¿no es cierto?, ayudar al desarrollo de la investigación por parte del, como digo, del Departamento de Comercio. Así que en ese sentido me parece que va a ser necesario durante el curso de la investigación de que eventualmente el gobierno pueda desarrollar ciertas acciones de acercamiento, en este caso a la autoridad investigadora, para efectos de ir conociendo de alguna manera de qué manera se va desarrollando la investigación y, si lo considera pertinente, aportando antecedentes a la misma, para lo cual evidentemente el contacto que pueda y el trabajo coordinado, articulado con el sector privado del sector minero pueda desarrollarse para efectos de aportar, como digo, eventualmente antecedentes que sean útiles para la investigación. Sí, Felipe, ¿crees tú, en el caso que se dé un escenario negativo para nuestro país, que se levanten estos aranceles, o sea, que se den estos aranceles impuestos, cambia las relaciones económicas con Estados Unidos? Y un segundo punto respecto a eso, o sea, si es que cambian las relaciones con Estados Unidos, al final, ¿qué crees tú que puede desencadenar esto en las relaciones de Chile con Estados Unidos? Claro, uno pudiera anticipar de que la aplicación de aranceles, sobre todo teniendo en cuenta la vinculación jurídica internacional que tenemos con Estados Unidos, y considerando además la importancia que tiene el cobre en nuestras exportaciones a ese mercado, evidentemente no sería un hecho para nada irrelevante, al contrario, sería un hecho relevante, sería un hecho serio desde el punto de vista de nuestra vinculación comercial. Tú mismo mostrabas en las gráficas al inicio el impacto que podría generar la aplicación de aranceles al cobre, pero básicamente uno lo que diría o trataría de activar las acciones sería durante este periodo de investigación. Claro. Evidentemente no es compleja, sería extremadamente compleja una situación de esa naturaleza. Conocemos también la manera a través de la cual el presidente Trump suele utilizar este tipo de herramientas de política comercial en el desarrollo de sus relaciones comerciales con distintos países. Por lo tanto, claramente pondría frente a un desafío importante a la conducción de la relación económica internacional de Chile con Estados Unidos, si es que al final del proceso el presidente Trump finalmente decidiera la adopción de aranceles para las importaciones de cobre desde Chile. Por eso me parece que es tan clave, es tan importante lo que se pueda realizar durante este periodo investigativo. Sí, Felipe, nos quedan un par de minutos, solamente una última pregunta. A ver, todo esto que estamos viendo con Trump, no solamente es con Chile, es con México, con Canadá, con Unión Europea, con China, diferentes tipos de productos. ¿Tú crees que esto va a cambiar las reglas al final o definitivamente va a durar lo que dure Trump, o sea, hasta el 2029? Esta es una pregunta muy interesante, porque lo que uno observó ya con ocasión de la primera administración de Trump es que efectivamente se fue consolidando una suerte de erosión importante del sistema de comercio internacional. Este sistema de comercio internacional basado en reglas, que ha sido tan importante durante las últimas décadas y que en particular para Chile ha sido tan clave para efectos de consolidar la integración de su economía al mundo. Evidentemente ha habido una erosión, claramente la aplicación de aranceles tiende, ¿no es cierto?, a conducir a la retaliación arancelaria, hacia la respuesta arancelaria, ¿no es cierto?, por parte de aquellos países que se ven afectados por la aplicación de estos derechos. Y muchas de estas medidas
se aplican, digamos, desviándose o dejando de lado los compromisos o las obligaciones internacionales asumidas en distintos instrumentos. Entonces, esta conformación, ¿no es cierto?, del comercio internacional basado en reglas efectivamente ha estado muy afectado. Sí. Y en el caso de que esto se desencadene de una manera mucho más fuerte, con tasas arancelarias más amplias para un mayor número de productos y en donde un mayor número de países puedan estar involucrados de alguna u otra manera, evidentemente puede implicar una profundización de esa erosión que sin duda va a ir en detrimento, en definitiva, de la economía internacional. Evidentemente, la aplicación de aranceles de una manera amplia e indiscriminada al final del día a lo que conduce es a un estancamiento, a una desaceleración de la economía internacional, y eso claramente trae consecuencias muy, muy negativas para los distintos países. En el caso de Chile, evidentemente, una erosión del sistema, por supuesto que trae en general un impacto negativo, considerando, ¿no es cierto?, los niveles de integración que tiene nuestra economía al mundo. Felipe Lombardía, gerente senior de Global Trade Investment en Deloitte. Te agradecemos este espacio, esta conversación con Mirada Económica en las 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Entonces ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.